Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a hacer este video para hacer algunas correcciones y observaciones del último trabajo que hicimos en química sobre las reacciones de formación de los óxidos y cuando les pedí igualar las reacciones. Hubieron varios errores que se repitieron bastante, entonces decidí hacer este video para explicarlos y así poder salvar algunas dudas. Si bien yo a cada uno ya le hice las correcciones y les hice las observaciones, quise hacer esto para que se entienda mejor. Bien, vamos a empezar entonces. Primero, cuando yo les pido hacer una reacción y después igualar esa reacción, no hace falta que ustedes primero escriban toda la reacción una vez y después la copien abajo otra vez y ahí la igualen. No hace falta hacer eso, es más, no se los recomiendo porque cuando ustedes la vuelven a copiar abajo puede que se olviden de algún numerito, de alguna cosa, de alguna letra y eso les genera un error después cuando ustedes vayan a igualar. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es hacer la reacción química y ahí mismo en esa reacción empezar a igualar agregando los números que tengan que agregar para que queden igualados los reactivos y los productos, ¿sí? Pero nunca copien otra vez todo de vuelta porque ahí se les olvidan un superíndice, se les olvida algún numerito y ya después les cambia todo el sentido de la reacción. Pueden ir arrastrando ese error y es solo por un despiste. Son tantos números y tantas letras las que van en una reacción química, por ahí estas son cortitas, pero más adelante vamos a ver reacciones más largas y por ahí un poco más complejas. Entonces, yo les recomiendo que no las vuelvan a transcribir abajo porque, bueno, por esto mismo, porque puede generar errores al copiarla, al tratar de hacerlo rápido, a veces se nos olvida algún número, alguna flecha, algún más o lo que sea, y ya nos va a cambiar toda la reacción y vamos a tener el error. Así que en primer lugar, no volver a copiar la reacción para igualarla, se iguala la reacción que yo armo al principio. Después, cuando están haciendo una reacción de formación, al obtener el producto, primero tengo que ver si lo puedo simplificar. Si yo lo puedo simplificar, lo simplifican y después igualen. No igualen y después simplifiquen o no dejen sin simplificar. Es obligatorio. Si se puede simplificar, lo simplifican. Y después de simplificar, van a igualar toda la reacción. ¿Sí? Después, otra cosa. Cuando yo les pido, por ejemplo, yo en el caso de las actividades les pedía que hagan la reacción, la igualen y después que nombren el óxido formado y les pedía, bueno, que pongan la fórmula y que lo nombren. La fórmula del óxido no es toda la reacción, primero, la fórmula del óxido es solo el producto que se obtiene de la reacción y después no lleva el número de la igualación. Vamos a ver el ejemplo que yo les puse acá. Yo les hice la reacción de formación del óxido de magnesio. Tenemos el magnesio, el oxígeno. El producto que se forma se puede simplificar, así que lo simplifico, lo obtengo sin simplificar y después igual. Agrego un 2 adelante del óxido de magnesio y agrego un 2 adelante de magnesio. Entonces me quedan 2 magnesios, estoy con 2 oxígenos y con este 2 multiplico la cantidad de magnesio y de oxígeno. Entonces me quedan 2 y 2 de este también. Una vez que está igualada, la fórmula del óxido de magnesio es esta, el MgO, sin el 2 que yo le agregué para igualar. Entonces no es 2MgO, sino MgO, solo eso. No le agreguen ese 2 adelante de la fórmula porque, como les decía, más adelante vamos a hacer reacciones más complejas donde vamos a tener que usar ese óxido para otra cosa y si ustedes le agregan el 2 les puede generar errores y confusión. Entonces, ese 2 de la igualación solo es para igualar la reacción, pero después la fórmula del óxido va sin el 2. El 2 o el número que hayan agregado. Bien, y vamos con esto último. Al nombrar los óxidos que se forman, si yo tengo un átomo que se une al oxígeno y ese átomo tiene un solo número de oxidación, por ejemplo, en el caso anterior nosotros teníamos magnesio. Magnesio solamente tiene el número de oxidación 2, nada más. Entonces, el nombre de ese óxido no va a llevar números romanos al final, no va a llevar un sufijo terminado en oso o en ico, y tampoco va a llevar mono, di, tri como prefijo. ¿Por qué?
Yo todas estas cosas las agrego a los números romanos, los prefijos, los sufijos, los agrego para poder saber qué número de oxidación está usando. Si yo tengo más de un número de oxidación, necesito saber de alguna forma cuál es ese número de oxidación que se está usando. Pero si el elemento tiene un solo número de oxidación, no hace falta que yo aclare de alguna forma cuál es ese número, porque no tiene más opciones. O sea, hay un solo número que puedo usar y es ese y no hay otro óxido que pueda formar. Entonces, cuando nombro un óxido de un elemento que tiene un solo número de oxidación, no se le agrega números romanos al final al nombre, no se le agrega sufijos y tampoco se le agrega los prefijos monos, di, tri que indican cantidad, ¿sí? Solamente va el nombre. Como yo les puse en el anterior, el óxido de magnesio es óxido de magnesio. No va a ser óxido de magnesio 2 o monóxido de magnesio o óxido magnesioso o magnésico. No, es óxido de magnesio. Nada más. No hay otro óxido de magnesio, no hay otra forma de escribir el óxido de magnesio, así que queda así, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Como siempre, cualquier duda me escriben por privado o me escriben por el foro, yo les voy a responder. Espero que anden muy bien. Nos vemos.